Este libro, El despertar de los poderes psíquicos, de Henry Reed, doctor en filosofía, versa sobre un tema que Edgar Cayce mencionó a menudo, que cada uno de nosotros posee una capacidad psíquica que puede aprender a usar al máximo. En este libro Reed dice: lo paranormal es real. Este libro te invita a despertar tu conciencia psíquica paranormal y te proporciona una perspectiva que facilita tu desarrollo. He basado este libro en las vivencias que Edgar Cayce manifestó en sus trances psíquicos y en la forma en que incorporó estas vivencias a su vida cotidiana. Cayce no pedía a nadie que creyera ciegamente estas ideas. Pedía que cada uno comprobara la validez de este material en su propia vida, usara lo que le resultara provechoso y descartara lo demás. Al escribir este libro, se repetían en mi mente las siguientes palabras: obsérvalo, siéntelo, tócalo, pruébalo, huélelo, créelo, vívelo. Si este libro sirve para que el lector se haga tan consciente de las potencias de la psique como para hacerlas una realidad en su vida, entonces habrá cumplido su misión. Hay una larga lista de personas que se remonta hasta Pitágoras y que incluye los nombres que he mencionado que tienen gran interés en que desarrollemos nuestra capacidad psíquica. Lo psíquico ha sido una realidad para ellos y me han ayudado a intentar que sea una realidad para ti. Los videntes hablan de sus dotes. En el libro Muchas voces, la autobiografía de una medium, la vidente Eileen Garrett describe cómo ella también se preguntaba acerca de la naturaleza de su don y de su origen. Su capacidad psíquica paranormal le apareció de pronto durante una sesión de espiritismo a la que había acudido. Entró en trance espontáneamente y un espíritu habló a través de ella. La gente parecía beneficiarse de lo que les ofrecía el espíritu, que hablaba por medio de ella. Dedicó el resto de su vida a investigar sobre la naturaleza de su don psíquico. Cerca del final de su vida, se dio cuenta de que lo que más valoraba de su don era lo que le había enseñado sobre su verdadera naturaleza interna. Edgar Cayce también fue un vidente involuntario y luchó contra su capacidad hasta que se dio cuenta de que podía ayudar a la gente. La parte humana de esta historia aparece narrada en su biografía escrita por Thomas Sugrue, titulada Hay un río. Cayce había perdido el habla por una parálisis de los músculos de la garganta. Tras acudir a varios médicos y recibir el diagnóstico de incurable, intentó la hipnosis. Bajo hipnosis, Cayce habló con voz normal. En una de las sesiones se diagnosticó a sí mismo y dio con la cura. Alguien que había oído hablar de las enseñanzas pidió a Cayce si podía, bajo hipnosis, diagnosticar y elaborar un tratamiento para su hija, a la que los médicos no podían curar. Cayce lo intentó y tuvo éxito. Durante algún tiempo, Cayce dudaba de su talento durmiente, preocupado de que fuera un signo de influencias maléficas, aunque no le gustaba ser raro. El hecho de poder ayudar a la gente con sus problemas le decidió finalmente a perseverar en su esfuerzo. Pero durante toda su vida se preguntó sobre el origen y el sentido de sus dotes. En algunos de sus trances se le hicieron preguntas sobre su capacidad psíquica. La información que resultó le ayudó a salvar la distancia entre sus creencias cristianas pragmáticas y tradicionales y la riqueza infinita que parecía yacer en su inconsciente. De este modo, el despertar de su sensibilidad psíquica lo llevó por un camino de autorrealización. Fue hasta su búsqueda del sentido de su don lo que constituye la base de este libro. Cuando estudiamos las vidas y visiones de otros videntes, como Cayce nos sugirió que hiciéramos, descubrimos un tema común: que el mejor uso que se puede hacer de los dotes
psíquicos paranormales es el de ayudar a otros y aprender más sobre nosotros mismos. Temores expresados por estudiosos de las capacidades psíquicas. No son solo los videntes dotados y consagrados los que se enfrentan a dudas y temores en relación con sus dotes paranormales. La gente normal que deliberadamente emprende la tarea de desarrollar tales habilidades, aún bajo una dirección experta, también se encuentra con estos obstáculos. Un estudio por Charles Tart, doctor en filosofía, profesor de psicología de la Universidad de California en Davis y conocido investigador de los fenómenos paranormales, le pidió a un grupo de estudiantes universitarios y residentes de una ciudad de California que imaginaran tomar una píldora. Sus reacciones fueron mayoritariamente negativas. La preocupación más generalizada era la de perder el control. La gente temía verse saturada o bombardeada con información por las mentes de otras personas. Uno pensaba que captaría los sueños de otras personas y no podría dormir. Muchos se mostraban preocupados de que la experiencia pudiera volverlos locos y tuvieran que aislarse del mundo. Otros temían sentirse confusos por no saber de quién provenían los pensamientos que estaban recibiendo o, aún peor, por no poder distinguir sus propios pensamientos de los ajenos. Esa posibilidad era la que más temor provocaba. En este estudio, el Dr. Tart entrevistó a gente que participaba en un seminario de desarrollo psíquico. Eran alumnos de Helen Palmer, una vidente profesional de Berkeley, California, que tiene tal renombre que su lista de espera es de más de un año. Los alumnos tenían en su mayoría actitudes positivas hacia su desarrollo psíquico, pero cuando se les interrogó sobre sus temores, expresaron algunas observaciones muy reveladoras. A la mayoría les preocupaba el abrirse a lo desconocido. Temían perder el control y les inquietaba verse poseídos o invadidos por una influencia externa. A muchos les preocupaba perder el control de su vida en general y preguntaban si podrían alguna vez volver a su estado normal. A medida que el vidente se abre a otras realidades, las cosas pueden volverse confusas. Las bases anteriores de la seguridad pueden verse amenazadas. Saber lo que es real y lo que no es real es muy importante para el propio sentido de estabilidad. Las fronteras de antes ya no proporcionan un refugio seguro. Y, sin embargo, el vidente aún debe vivir en el mundo consensual, lo que llamamos el mundo real. Y a veces el vidente tiene miedo de que le hagan daño por estar tan abierto. El sentirse diferente puede crear una sensación de aislamiento y la imposibilidad de comunicar su experiencia o el percibir que lo que comunica asusta a la gente puede alienar aún más a los videntes. El relacionarse con la gente a un nivel tan íntimo puede crear otros problemas de control. El vidente puede temer contaminarse con los problemas del otro, enfermar física o emocionalmente. Esta preocupación obliga al vidente a una continua autocrítica y autosuperación. Además de las preocupaciones sobre el control, la capacidad paranormal obliga a lidiar con temas de poder, de ética y del mal. El captar los pensamientos negativos que los demás albergan hacia uno estimula el deseo de devolver la misma moneda. Pero se trata ahora de energías muy poderosas. Puede ser temible y agotador. La exploración de los límites de la realidad familiar puede inspirar temor, aún para los que están acostumbrados a hacerlo. Implica una transformación del ser que lo lleva a una situación de crecer o morir. En palabras de un vidente, no se trabaja sobre uno mismo para ser un mejor vidente, sino que se es vidente para trabajar mejor sobre uno mismo. Al examinar estas afirmaciones de videntes en evolución, podemos observar primero la repetición de la preocupación por la pérdida de control que nos encontramos en los sujetos que solamente imaginaban
cómo sería ser vidente. Quizá su imaginación captó algo real. Segundo, podemos observar preocupaciones por ser diferente, por parecer raro o asustar a los demás. Estas preocupaciones expresan una sensación de soledad. En su autobiografía, Ingo Swann escribió: "Nunca lo he dicho antes. A medida que la conciencia se vuelve menos dependiente de las percepciones sensoriales y uno empieza a captar otras magnitudes, es posible llegar al umbral de una especie de soledad característica del estado psíquico paranormal. Es un tipo de soledad que se caracteriza por una especie de tristeza maravillosa. Uno puede presentir que todos los seres probablemente la experimentan en un momento u otro. Algunos se sienten fascinados por ella, otros se echan atrás y no quieren ni oír hablar de la misma. Esta soledad especial parece contener muchos niveles de emoción y tanto en el arte como en la vida puede soterrarse por medio de muchas circunstancias artificiales: el sexo, la comida, el pensamiento, etc. Todo lo que la gente practica en exceso para intentar esconder la maravillosa tristeza de su soledad intuida. El conocimiento de uno mismo y de los demás como meros cuerpos no satisface a mucha gente. Y sin embargo, el salir de uno mismo mental, emocional o psíquicamente para tocar el ser del otro siempre parece peligroso, porque el buscador siempre se enfrenta con el muro de la soledad. La gente que tiene conciencia de sí misma como algo más que meros sistemas físicos bioeléctricos, algo más que meros cuerpos que comen, envejecen y mueren, se encuentra con la marginación impuesta por una sociedad que sostiene que, si alguien cree que es algo más que un cuerpo, está equivocado. Estas palabras fueron tomadas de el libro de Ingo Swann, Dar un beso de despedida a la tierra, páginas 65 y 66. Ingo aprendió ya de pequeño a no contarle a nadie sus vivencias. De joven se propuso deliberadamente abandonar sus viajes que tanto había llegado a amar y poco a poco sus dotes psíquicos se fueron difuminando. Solo más adelante, ya adulto, por vivir en una zona donde había interés por las facultades paranormales, permitió que éstas afloraran de nuevo. Son muy frecuentes los casos en los que se enseña a los niños que sus preocupaciones psíquicas son algo malo. Estos niños pronto aprenden a reprimirlas para evitar las críticas, burlas y rechazos. Una tercera preocupación que mostraban los objetos del estudio de Tardt era el miedo a la contaminación. A medida que se reducen las fronteras entre el vidente y los demás, aquel empieza a desear tener algún modo de mantenerlos a distancia. Edgar Cayce tuvo este problema. Aquellos que le rodeaban en su vida cotidiana veían con pena y turbación cómo sus estados de ánimo negativos le afectaban. Sus asociados hacían las veces de amortiguadores para el señor Cayce. Mantenían a la gente que acudía a él a distancia para que no pudieran afectarlo con sus malos ánimos. En su libro Edgar Cayce, La religión y la experiencia paranormal, Harmon Brough observaba que, aunque Cayce era un ser compasivo y amable, a menudo entablaba conversaciones superficiales y contaba anécdotas a la gente para evitar sufrir los efectos de sus malas vibraciones. De este modo había conseguido controlar el hecho de que sus fronteras con los demás fueran tan tenues. Finalmente, las conclusiones del estudio de Tardt muestran en primer lugar que el desarrollo de la conciencia psíquica implica algún tipo de transformación de la persona. Los videntes decidieron que, para poder sobrevivir a sus dotes, debían considerarlas como un medio de desarrollo personal, aunque es muy importante pensar qué se va a hacer con la capacidad paranormal. Parece aún más importante considerar primero qué va a hacer esa capacidad con uno.